En YouTube. Bueno, repasando un poquito contenidos de la velocidad de propagación que vimos la semana anterior, de onda transversal en cuerda tensa, que no posee elasticidad natural, y F siendo la fuerza aplicada que se equilibra con la tensión de cuerda, y mu la densidad de masa lineal. La velocidad de transmisión habíamos visto que era raíz cuadrada de F sobre mu, y en forma similar, digamos, en diferentes medios, digamos, por ejemplo, en una varilla longitudinal, o sea, a lo largo de la varilla, tendríamos un coeficiente de dilatación, coeficiente de Young sobre la densidad del material. La onda transversal en el corte teníamos un coeficiente Young para corte que se denomina G, o sea, esto sería a través, digamos, de la varilla, digamos, una onda longitudinal como que la expande y comprime, y la de corte, digamos, como que tiende a atravesarla transversalmente a la varilla. Y en un fluido, digamos, tenemos una velocidad de propagación que es igual a la raíz cuadrada de beta sobre, siempre abajo, fíjense que va la densidad. En este caso, densidad es masa sobre volumen. Y en la cuerda tensa, la densidad que veíamos era la densidad lineal de masa, ¿no? O sea, sería kilogramos por metro. En las restantes son masa sobre volumen. Y los otros son coeficientes de dilatación, digamos, el módulo de Young, de corte transversal, y después el coeficiente de compresibilidad se llama para sonido, que depende del medio, ¿no? O sea, el fluido que corresponda, digamos. A diferentes betas, obviamente tenemos las diferentes velocidades de propagación, que dependen solamente de las características del medio, recuerden, ¿no? Profe, ¿Sí? pregunta de la diapositiva anterior es, eh, bueno, ¿nos puede dar un ejemplo de una onda longitudinal en la varilla? O sea, ¿cómo generamos eso y cómo generamos una onda transversal en la varilla? O sea, porque, ¿cómo se haría? ¿O en qué situación tenemos cada una de esas dos? Y depende de donde impacte, digamos, la onda mecánica. Si lo ves longitudinalmente, sería como en la dimensión más relevante de las tres que tienen en el espacio, digamos. Se propaga a lo largo de la varilla y hay compresiones y expansiones, y en la parte transversal puede haber un corte o torsión, digamos, que produzca, digamos, distorsiones en el sentido que puede llegar a dañarse elásticamente, digamos, ¿no? La longitudinal, digamos, tiene mayores posibilidades de comprimirse y expandirse que en el transversal, donde puede llegar imagínate mecánicamente, digamos, como que golpea una varilla a lo largo y la golpeas a lo ancho, digamos que se puede formar más fácilmente en el ancho que en el largo, porque en el largo tiene mayor densidad o digamos mayor masa involucrada que en el corte transversal, ¿no? Por eso hay diferentes módulos de esfuerzos transversales, longitudinales o de corte para todos los análisis de la ley de Hooke. Eso no hemos visto, ¿no? No han visto en el secundario, bueno, en parte previa. Los esfuerzos de corte, transversales, longitudinales, con los diferentes coeficientes de Hooke para el análisis. El ¿No han nombre me visto? suena, pero Ley de Hook, pero no me acuerdo. Bueno, ya voy a buscar una información adicional para que analicen y vean cuál es la diferencia entre los diferentes módulos, digamos, de constante de cortes transversales, cortes longitudinales y el tema de compresibilidad del sonido, que bueno, ya es un fluido, ¿no? En el caso superior es para la parte de materiales, digamos, mecánicos, digamos, ¿no? Abajo fluido, que sería líquido o gas. Profe, y una onda transversal en una cuerda, pero que sí se estire, ¿cómo sería la velocidad? Ahí lo vamos a ver. Hoy lo vamos a ver. Es como una cuerda, una guitarra que la deformas lateralmente, digamos, ¿no? ¿Sí? Sí, Bueno. Bueno, ondas transversales, como habíamos visto, longitudinales, que es dilatación en la sentido de propagación. Y vamos a ver lo que denominamos reflexión de ondas, cuando una onda que se propaga en un medio incide en la superficie de separación con otro medio diferente.
podemos ver reflexión de ondas mecánicas que se propagan en cuerdas, digamos, o cuerdas de diferente masa, densidades lineales diferentes. Cuando llegamos a la frontera entre las cuerdas, digamos, hay un fenómeno de reflexión y otro de transmisión que se denomina refracción de la señal, membranas, columnas de aire, o reflexión de una onda transversal que se propaga en una cuerda tensa. La reflexión depende de las condiciones de borde o de contorno sobre el medio que separa, digamos, la superficie que separa los dos medios, y de las características físicas y mecánicas, ¿no? Si tenemos un anclaje fijo, sería un extremo fijo, y un anclaje móvil, un extremo libre, que están reflejados en estas diapositivas, digamos. Un extremo fijo, que sería, en el caso de la izquierda, una onda que, por ejemplo, sería una cuerda tensa que llega hasta un extremo de la cuerda que está anclada en la pared. Cuando se transmite, digamos, en general, digamos, hay poca refracción, poca señal transmitida. Casi toda la energía que llega a este punto se refleja. Y en ese caso la señal se invierte de fase, con lo cual cambia la fase de sentido de circulación. Digamos, si tenemos con amplitud positiva un pulso acá, vuelve con amplitud negativa. Y en el caso que tenga un extremo libre, no se produce la inversión de fase y la señal retorna, digamos, con la misma forma de onda que venía la señal incidente, pero obviamente con la velocidad de propagación contraria, ¿no? ¿Cómo sería un extremo libre, profe? Sería esto como una argolla, digamos, una cuerda que dilata, o sea, cuando llega a ese punto, digamos, se refleja 100% con el coeficiente de fricción, digamos, evita que se pierda la situación de energía que viene transportando y vuelve a ser el punto inicial, digamos. O sea que sería este extremo libre de flotación, digamos, ¿no? En el de la izquierda sería fijo contra la pared. Acá tiene como una pequeña argolla que se desliza sobre el eje, ¿no? Profe, el fijo que tiene acá sería también el caso, por ejemplo, de una cuerda de una guitarra, que está fija, digamos, en el extremo, pero la energía, y la energía esa que se pierde, la energía mínima esa que se pierde, sería la que se transforma después en sonido, ¿verdad? En la reflexión no tanto, o sea, si vos pensás que en los extremos prácticamente no hay señal transmitida, o sea, sí hay por vibración, digamos, puede darse en los extremos de la cuerda donde está sosteniendo, pero mayormente la idea es que la onda estacionaria, la señal, digamos, queda contenida en el medio y no se propaga hacia el exterior, o queda contenida en el sistema, como imaginarte la cuerda de una guitarra que está vibrando, digamos, se está interfiriendo la señal entre que va a un extremo y vuelve y se interfieren en el punto. Perdón. Se interfieren en los viajes de ida y vuelta, digamos, de la señal. O sea, llega a los extremos, vuelve, se reflejan durante todo ese sentido de propagación de la señal mecánica, sin perder energía, supuestamente. Después a la larga se termina termando, ¿no? Pero hay poca señal transmitida hacia el medio externo, digamos, en este caso la pared. Claro, pero la señal esa transmitida al medio externo sería lo que hace que suene, ¿o no? Si no, no sonaría nada. Quedaría Y en el caso de la guitarra tenés dos medios de transmisión, uno por el lado de los flejes, digamos, y el otro por desplazamiento del sonido, del aire, perdón. Cuando se desplaza el aire, digamos, genera una señal acústica que reverbera dentro de la caja de la guitarra, digamos, ¿no? O que una señal mecánica recupera un micrófono y lleva un amplificador, una guitarra eléctrica, o las acústicas, ¿no? ¿Qué es un fleje? Que sería los extremos, bueno, los flejes son donde van apoyando y va a decir causando diferentes tonos, digamos, de la cuerda. Y la otra posibilidad serían los extremos donde se fijan contra las clavijas, perdón, no era fleje. Las clavijas donde fijan las cuerdas, digamos. Recuerda que hay una clavija que puede girar en las guitarras, digamos, el otro extremo está fijo. Y después tenés flejes intermedios, que son puntos donde puedes ir tocando para lograr diferente, varias la longitud y varias la frecuencia de la señal generada, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Se entiende? Sí, profe. Vamos por la primera parte y vamos a ver la situación que ocurre en cuerdas, digamos, o en instrumento de viento también, que es una situación parecida, digamos, ¿no? Bien, en estos casos, digamos, se utiliza el principio de superposición. Cuando varias ondas se combinan en un punto, el desplazamiento de una partícula al medio es simplemente la suma de los desplazamientos parciales que podrían producir las ondas que actúan de manera individual. O sea que si dos ondas se desplazan a través de una misma cuerda estirada,
los desplazamientos que experimentaría el desplazamiento del medio material, si cada una sería por separado, sería una función de onda I1 más I2, y cuando interactúan las dos se hace una suma directamente punto a punto de los efectos que causa cada una por separado, ¿no? Siempre también debemos estar dentro de los límites elásticos para que se cumpla el principio de superposición, porque si no, para que la fuerza restauradora, digamos que en nuestro ejemplo era el resorte, si recuerdan, en el movimiento armónico simple, en nuestros medios materiales serían o la tensión de cuerda, digamos así, el efecto restaurador, o las partículas del medio material, digamos que están en equilibrio debido a los enlaces electromagnéticos de átomos y moléculas, que son perturbados y oscilan alrededor de su posición de equilibrio, para que durante ese tiempo la fuerza restauradora varíe en forma lineal con el desplazamiento. Si supera ese límite elástico, se puede deformar el material, el medio, digamos, si ya no transmite la onda mecánica, ¿no? Y no vale el principio de superposición. Acá tenemos un ejemplo de dos señales que se interfieren en cuerda de misma frecuencia, digamos, mismas o similares amplitudes, y en la frontera, cuando se van interfiriendo, se va dando en algunas situaciones una suma o interferencia constructiva que van generando los máximos, y luego cuando se traslapan, cuando pasa una señal hacia la otra, después de la interferencia siguen idealmente transportándose con la misma señal energética con la que venían. O sea que hay sumas, digamos, punto a punto de cada partícula del medio según se da la interferencia de las dos señales que se transfieren en diferentes sentidos. Bueno, obviamente lo que mencionaba, que hay casos en el que el principio de superposición no se cumple. Por si, ejemplo, alguna de las ondas tiene una amplitud tan grande que excede el límite elástico del medio y lo llega a deformar, y la fuerza de restauración deja de ser proporcional al desplazamiento de la partícula. En ese caso, sin importar la amplitud de la segunda onda, su efecto en un punto no es una función lineal de su amplitud, sino que se distorsiona el resultado. Se distorsiona el medio, digamos, ¿no? Un ejemplo sencillo de interferencia de ondas sería superficie de agua, dos fuentes, digamos, que originan señales de ondas mecánicas. Son fuentes o frentes de onda superficiales, digamos, circulares concéntricos, y cuando llegan a los determinados puntos de interferencia, se van dando interferencias constructivas y destructivas, en algunos casos en la zona de crestas, digamos, donde se va generando la interferencia constructiva, y en la zona de valle, hundimiento, donde se da la interferencia también constructiva, pero en el otro sentido negativa, y en algunos casos hay interferencia destructiva, donde se anulan los máximos y los mínimos, ¿no? Cuando se da la interferencia constructiva, cuando las señales coinciden, digamos, en su fase y en sus amplitudes similares, de tal forma que si las dos ondas acá están superpuestas, ¿no? Tienen amplitudes similares y frecuencias similares, la onda resultante se logra obteniendo el doble de amplitud y con la misma frecuencia que la señal original. Si hay un desfase entre una señal con respecto a la otra en el espacio y en el tiempo, digamos, que tal que lleguen a un punto, un máximo con un mínimo, se anulan entre sí, generando una situación plana. Acá teníamos situaciones de interferencia, digamos, como dos señales de onda que veíamos recién, que serían como interferencia constructiva, donde tengo las crestas y los valles que se van sumando, digamos, positiva y negativamente. En estos puntos de frontera, digamos, no habría señal, digamos, que desplace las partículas del medio, y en algunos momentos las señales, cuando se interfieren en el espacio, pueden causar que coincidan un máximo con un mínimo, que sería el caso de interferencia destructiva. En el caso cuando vemos una señal, una onda mecánica que está confinada en el espacio, por ejemplo, cuerda de piano, cuerda de guitarra, onda sonora en un tubo de órgano, o luminosas en un láser, ya lo vamos a ver después cuando veamos ondas electromagnéticas, se producen reflexiones en ambos extremos, por lo cual existen ondas que se mueven en ambos sentidos. O sea, aquí en este ejemplo tengo una cuerda fija en un extremo, la estoy sosteniendo del otro, entregándole los desplazamientos, y cuando llega al extremo se puede dar una reflexión de la señal y se combina con la señal incidente, la reflejada con la incidente, y en ese punto se producen, si se dan las situaciones adecuadas en la frecuencia de oscilación de la fuente, de la persona que está moviendo la cuerda, se producen estos
denominados nodos y antinodos, que son los puntos de interferencia constructiva donde las amplitudes son máximas. Se ve como una señal en contorno, digamos, la cresta de oscilación, y los antinodos serían los puntos donde se produce la interferencia destructiva, que serían estos puntos destructivos entre sí, ¿no? O sea, creo que me expresé mal, pero bueno, nuevamente los nodos son donde se produce la interferencia destructiva, donde están las N, y las A serían los antinodos donde se produce la interferencia constructiva y se multiplica la amplitud, digamos, de la señal transmitida y reflejada. Creo que acá tengo una gráfica mejor. O sea, en realidad esto se ve como una gráfica de contorno, digamos, mientras la señal adentro está oscilando. Está La como línea modulada. amarilla y la línea azul de la diapositiva anterior, ¿no era que se estaban restando? En este caso refleja, digamos, que se están interfiriendo en diferentes puntos. O sea, hay puntos donde hay interferencia constructiva, que sería donde está el A, y tengo el antinodo. Y hay puntos donde hay interferencia destructiva, que serían en los nodos. Y ese que no era el caso que se anulaban. En los nodos se anulan, sí, hay interferencia destructiva. O sea, aquí donde figura N son los nodos que serían Sí. en donde la señal se anula entre sí, una con respecto a la otra. Voy a imaginarte una señal mecánica que viaja hacia la izquierda, la que se refleja de la izquierda a derecha, y en algunos puntos se interfieren constructivamente, en otros destructivamente, produciendo las amplitudes máximas y mínimas que mencionamos acá. Esto sería como en la figura, esta envolvente que estaba mostrando recién. Este caso sería que tengo dos nodos, se denomina porque el nodo 0 es contra la pared. Tengo un nodo 1 en la mitad y el otro nodo en el extremo de la mano, que sería el caso B, por así llamarlo. Entonces, la señal, digamos, en el interior de las curvas estas, está la señal mecánica oscilando entre un sentido y en el otro, produciéndose la interferencia constructiva y constructiva en estos puntos máximos y la destructiva en los nodos, ¿no? Se pareciera como que estuvieran siempre vibrando en el medio y se produce como esta presentación de contorno, digamos, que sería los límites externos de la frecuencia de oscilación. Creo que tengo otra curva, otra gráfica por acá donde se puede ver un poquito mejor. Profe, esas son dos señales, una que va y una que vuelve y que se chocan. Sí. ¿Y qué relación tiene la amplitud esa del contorno, la amplitud máxima, con la amplitud de las señales individuales? También lo vamos a ver. O sea, no va a ser simplemente una charla, digamos. Vamos a hacer el análisis matemático de la solución de onda interferida. Vamos a ver primero un ejemplo más sencillo del práctico y después volvemos sobre este. Interferencias en medio material, digamos, que se denominan ondas estacionarias, que están contenidas en una sola en espacio, ¿no? Las anteriores, como la que mostré sobre la superficie del agua, se siguen propagando. Se interfieren en determinados puntos constructiva y destructivamente, pero la señal se sigue propagando hasta que se interfieren inclusive las fuentes, ¿no? En el otro caso que mencioné de ondas estacionarias, están contenidas en un medio, como puede ser cuerda de un piano, que sea una cuerda tensa, onda sonora en tubos de órgano, o luminosa en un láser que se están interfiriendo constructivamente para aumentar la intensidad de señal. Vamos a ver un ejemplo Profe, sencillo. la manito esa que está ahí en el coso, sí, ¿qué sería la manito, digamos? ¿Es la que genera la nueva onda? También se refleja en la manito. No, la idea es que la señal está haciendo, bueno, hay una fuente que genera la energía, digamos. En este caso sería la mano que mueve la cuna, como dice la película. Sería la mano que mece la cuerda, digamos, la que entrega la energía, digamos, ¿no? Para que se produzca la interferencia, porque si no, no habría señal transmitida. En este principio se vería como que se mueve poquito, pero en este punto lo podemos considerar casi fijo al extremo, ¿no? Está generando una señal de onda que cuando va y vuelve se interfieren constructivamente, aumenta su amplitud en algunos puntos y en otros disminuye su amplitud. No es que la mano, digamos, realiza un desplazamiento de la cuerda hacia los extremos de la señal en los máximos, acá donde están los antinodos, sino que se produce una señal intermedia tal que cuando se sumen los máximos me darán 2 veces el antinodo hacia un lado y hacia el otro, ¿no? O sea que este sería una señal donde podemos tener el doble de amplitud de la señal original con respecto a la amplitud que le entrega la mano cuando está oscilando y haciendo el movimiento de cuerda, ¿no?
Pero se considera cuasi fijo el extremo, digamos, porque depende de la mano. Este punto de la mano no podría ser un antinodo que esté vibrando al doble de amplitud, digamos, porque es fijo en la mano, digamos, ¿no? Es como este punto que tenemos acá en la vista. Acá tiene una cuerda que está sujeta en los dos extremos y tiene un punto que está entregando la energía, digamos, que sea un oscilador mecánico. Y ya vamos a ver también un video. No sé si adelantarme un poco, digamos. A ver, vamos a resolver primero esta situación de interferencia de ondas en el espacio. Tengo ¿Sí? otra preguntita. ¿Cuál? Ahí la onda, o sea, estamos hablando de una sola señal. O sea, esa señal es la que vibra así, como la piola. No es que sean dos señales que están vibrando. Claro, en este caso de la superficie del agua teníamos dos Sí. fuentes diferentes, Aquí digamos. sí son dos ondas, digo. Aquí son Sí. dos fuentes O que dos o tres, generan, digamos, que serían las fuentes se originando que insertan, entregan la digamos, ahí perturbación. una En este otro perturbación. caso, digamos, sería una sola fuente que está generando la señal. Que sería la mano que mueve la cuerda. Sí. Le mete energía por el nodo. Es bien raro eso, digamos. O sea, No me quieren creer, man. Justo les voy a mostrar este video. Todos tienen que empezar en algún lado, así que tienen que empezar un nodo, el supongo. nodo no se mueve, digamos, está quietito. Les voy a mostrar esta experiencia. Ustedes no reciben el audio, ¿no? ¿Me escuchan o no? No, No, profe, ustedes muy no me lo bajito el escuchan. audio ese. Espera, yo quiero... creo que cuando comparto señal acá... que acá se pone configuración. A ver, un segundito, voy a dejar de compartir, ya la comparto de vuelta. Porque creo que cuando pone uno para compartir, permite compartir el sonido. Bueno, recibe el audio. Yo me callo un poquito a ver si escuchan ustedes, me dicen. A de una cuerda tensa, manteniendo fijo el otro extremo B, la onda resultante se propagará a lo largo de la cuerda hasta reflejarse en el extremo B. ¿Se recibe bien el audio o no? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Después Se fija enséñame acá. esto. Transmitir la señal. Sí, bueno, la configuración de Zoom no es nada complejo. Acá en el extremo izquierdo tenés un motor, digamos, que genera la vibración, que no genera una amplitud del nivel, digamos, de la onda interferida, digamos, en los máximos, que serían los antinodos, con respecto a la señal original. Es decir, si te fijas, ese elemento, digamos, no se desplaza en el nivel que uno pudiera pensar que entregue todo el doble de amplitud que figura en la señal interferida, ¿no? Revolver un poquito. Manteniendo fijo el otro extremo B, la onda resultante se propagará a lo largo de la cuerda hasta reflejarse en el extremo B, dando lugar a interferencias entre las ondas incidente y reflejada. Ve que no siempre se generan los nodos y los antinodos. Cuando yo voy variando la tensión, llegan puntos en los que no estoy, en los que se denominan modos normales de una cuerda o las frecuencias de resonancia, que son estos puntos en que se generan los nodos y los antinodos. ¿Sí? Si hay puntos intermedios cuando yo varío la tensión con este dinamómetro, digamos, en que la señal pierde, digamos, la frecuencia, o sea, la señal de fuente que sería del motor que está generando el desplazamiento, porque obviamente que el motor es el que genera la distorsión del medio, digamos. Si la frecuencia de ese motor no coincide con las frecuencias de resonancia, no se generan los nodos y antinodos, sino que se genera esa señal ruidosa y perturbada, digamos, en los puntos. Las ondas incidente y reflejada. A medida que varía la tensión, fíjense que se van produciendo mayor cantidad de nodos y antinodos a medida que voy variando la tensión de cuerda, sosteniendo la frecuencia de oscilación de fuente. ¿Se ve? Sí, profe, a ver, ponga de nuevo la transición esa que dice ruidosa. Fíjate que primero tenemos la que se denomina frecuencia fundamental, que se logra un solo nodo, digamos que en los extremos esté fijo y el nodo de amplitud, el antinodo de amplitud está a la mitad. Y después cuando voy variando la tensión se van incrementando los nodos y antinodos. Se produce una vibración en el extremo fijo A
de una cuerda tensa, manteniendo fijo el otro extremo B, la onda resultante se propagará a lo largo de la cuerda hasta reflejarse en el extremo B, dando lugar a interferencias entre las ondas incidente y reflejada. Bajo ciertas condiciones, la interferencia de dichas ondas da lugar a un estado especial de vibración de la cuerda, que recibe el nombre de onda estacionaria. En realidad, las ondas estacionarias no son ondas de propagación, sino los distintos modos de vibración de una cuerda, un resorte o una placa. Se forman ondas estacionarias en las cuerdas de instrumentos musicales que se puntean o se tocan con un arco, así como en el aire de un tubo de órgano o en otros instrumentos de viento. En esta experiencia se van a estudiar los modos de vibración de una cuerda sujeta por sus dos extremos. ¿Quieren ver el video y después vemos la teoría o quieren que veamos la teoría y después el video? No sé, como usted sepa. No Pues sé siempre fue un poco más lineal, digamos, y trato de explicar, digamos, los conceptos detrás del contenido y después se ve el resultado reflejado en la realidad, digamos, ¿no? Pero a veces resulta más interesante, como ustedes han visto en la clase, despertar el interés en el concepto y después explicarlo, ¿no? Y lo podríamos ver el video porque demora 8 minutos, ya quedan 6. Bueno, lo dejo un rato, termino. después lo paro cuando considero que ya hemos visto lo que pensaba, ¿sí? ¿Está? No sé, alguien más que hable. En función de la fuerza El video. que mantiene tensa dicha cuerda. Para realizar la experiencia se dispone de una cuerda horizontal tensa de longitud L entre dos puntos A y B y densidad lineal de masa mu. Uno de los extremos de la cuerda se fija un motor que produce una perturbación periódica de frecuencia F, de forma que se produzca una onda. La cuerda pasa por una pequeña polea que corresponde al punto B. El extremo final de la cuerda se ata a un dinamómetro cuya posición se puede variar, lo que hace que cambie la tensión de la cuerda. Como se ha indicado, el motor produce en el punto A una onda que se propaga a lo largo de la cuerda hacia la derecha. Al llegar la onda al extremo fijo, B, esta se refleja, de modo que la onda reflejada se superpondrá con la onda incidente, dando lugar, bajo ciertas condiciones, a la onda estacionaria. Cuando la frecuencia del motor coincide con alguno de los modos de vibración de la cuerda, la amplitud de su vibración se incrementa notablemente. Estamos en una situación de resonancia. La velocidad de propagación de la onda en la cuerda depende de la tensión y de la densidad lineal de masa, de manera que si modificamos la tensión aplicada, la velocidad de propagación cambia. La velocidad de propagación está relacionada con la longitud de onda lambda y con la frecuencia del motor F, de modo que haciendo uso de estas dos ecuaciones podemos obtener una expresión que relacione la longitud de onda con la tensión de la cuerda. Además, la condición para que la interferencia de las ondas incidente y reflejada dé lugar a una onda estacionaria en la cuerda fija por los dos extremos es que la longitud L sea un número semientero de longitudes de onda. Esto permite escribir la longitud de onda de los distintos modos de vibración en función de la longitud L de la cuerda. Como puede verse, para un valor de L constante, la longitud de onda es función de n.
Teniendo en cuenta la expresión que relaciona la longitud de onda con la tensión, se deduce que sólo aquellos valores de la tensión que satisfacen esta ecuación darán lugar a ondas estacionarias. Es importante señalar que para las condiciones consideradas en esta experiencia, solo es variable la tensión de la cuerda, por lo que se verificará que dicha tensión T es inversamente proporcional al cuadrado del entero n. Cada modo de vibración se caracteriza por la existencia de unos puntos llamados vientres, V, que vibran con una amplitud superior a los demás puntos de la cuerda, y de otros puntos llamados nodos, N, cuya amplitud de vibración es nula, es decir, que no se mueven. No debemos olvidar que un modo de vibración no puede tener cualquier longitud de onda, ya que sólo aquellas que satisfacen la ecuación que relaciona la longitud de onda con la longitud de la cuerda son las que dan lugar a ondas estacionarias. Estas longitudes de onda son funciones de la tensión y por tanto solo se producen ondas estacionarias para determinados valores de la tensión. Veamos de nuevo cómo modificando la tensión de la cuerda se van obteniendo distintas ondas estacionarias en la misma. El caso n igual a 1 se conoce como modo fundamental, mientras que el resto de modos se denominan armónicos. Una vez fijada la frecuencia de la fuerza oscilante, es decir, la del motor, vamos cambiando la tensión para buscar los distintos modos de oscilación de la cuerda. Puede comprobarse cómo la distancia entre dos nodos consecutivos es igual a media longitud de onda. Solo se producen ondas estacionarias cuando el motor entra en resonancia con la cuerda, es decir, cuando la tensión de la cuerda satisface la condición de resonancia. En resumen, en esta experiencia hemos visto cómo es posible obtener ondas estacionarias en una cuerda tensa. Si la frecuencia de la fuerza oscilante es constante, pueden obtenerse los distintos modos de vibración modificando la tensión de la cuerda. Sin embargo, solo se obtienen ondas estacionarias para determinados valores de la tensión, aquellos que satisfacen la condición de onda estacionaria. Profe, Sí. me parece que no varía solamente la tensión, tiene que sí o sí o variar la longitud también o la densidad lineal, porque si yo estoy viendo que parte de cuerda se va metiendo adentro cuando le va soltando la tensión. No, la longitud que está en tensión es siempre, o sea, la longitud de cuerda teóricamente la misma, obviamente, que le estira y colapsa un poco la tensión de la cuerda y varía un poquito la densidad lineal de masa, porque tiene más o menos masa por longitud, pero fuertemente ya va a ver que las ecuaciones dependen de la tensión de la cuerda. Y a mí me quedó ahí otra duda de que, no sé si he entendido bien o mal, de que puede haber más de un nodo dentro de una longitud de onda. Sí, bueno, eso lo vas a entender cuando te explique el concepto teórico. Sí. Aquí 5 mile an hour wind is blowing, but this en apparently inglés, sets up a rhythmic swinging of the bridge, es cuando el which viento o la increases fuente with de each swing. señal coincide con la frecuencia de resonancia del puente. Se producen un nodo y antinodo donde se multiplica el efecto hasta que se termina resolviendo. Finally, the swinging road and the suspension cables give way and plunge into the water below. Fortunately, the only casualties were a car stalled on the bridge and a dog.
no tuvieron en cuenta la frecuencia de oscilaciones que podían coincidir con una resonancia de la señal del viento, ¿no? Ya lo vamos a ver después. De dónde viene el concepto teórico de detrás, ¿no? ¿Sí? Bueno, vamos con el análisis teórico, ¿le parece? Sí, profe. Porque eso produce los nodos de los Sí. antígonos, ¿no? Bueno, en estos casos, el principio de superposición se da en una situación de ondas que viajan en el sentido contrario por caso de estacionaria, y en algunos casos las ondas viajeras, como decíamos en la superficie del agua, se pueden interferir también. En ese caso hay pérdida energética en la interferencia. En la onda estacionaria, teóricamente la señal proísta, digamos, se continúa y se sostiene en el medio. Veamos la ecuación de propagación, digamos, de las señales. Pensemos en una primera señal, por ejemplo, que se estuviera propagando, depende de mi sistema de referencia, pero puedo pensar en una velocidad de izquierda o derecha. Entonces tendría una señal I1 de xt, que sería A por seno de kx más omega t, como que se estuviera transfiriendo según nuestro sistema de referencia hacia la izquierda, y una que se estuviera transfiriendo hacia la derecha con menos omega t, que podría ser la reflejada. Y si sumamos ambos casos, digamos, vamos a llegar a una expresión, como la que tenemos acá, de la señal interferida, que tiene un valor de 2 veces la amplitud por seno de kx omega coseno omega t. Bueno, que quería ver las identidades trigonométricas para explicarles por qué la suma de estas dos me da una función de onda de este tipo, digamos, ¿no? Donde ya no tengo una onda viajera, sino que está oscilando diferentes posiciones de cuerda con diferentes amplitudes y diferentes valores temporales, ¿no? Fíjense que arriba era la expresión de una onda viajera en el espacio-tiempo, y aquí abajo tengo una función de onda que depende de x de t, pero para valores fijos de x tengo modulado, digamos, con el seno de kx su amplitud, y el coseno omega t me da las variaciones horizontales y transversales, digamos, de la señal que está oscilando para los diferentes puntos de x, ¿no? O sea que en este caso arriba tenía una señal viajera, y en este caso en la interferencia tengo una señal contenida en un medio. Vamos a ver la deducción de esta ecuación. Creo que no abrí el OneNote. Bueno. Profesor, las ecuaciones de la ley de Hooke eran las del principio, que decía longitudinal, transversal, bueno, no sé, esa diapositiva que ha hablado al principio. Sí. Tenemos entonces en principio nuestra señal, nuestra cuerda tensa sujeta en los extremos. En un caso podría ser que yo estoy entregándole la señal desde un extremo, o una mano, digamos, que la desplaza a la cuerda hacia un punto y otro con una cierta longitud L de cuerda, ¿no? Entonces, en la señal en el ejemplo que vimos, vamos a pensarlo diferente, que no esté la mano, sino que hay una fuente que sería un pequeño motor que está proveyéndole el movimiento transversal, digamos, y acá tenía nodo en los extremos, que son los puntos fijos, que no hay desplazamiento de los medios de cuerda, ¿no? Entonces podemos pensar en una señal I1 de xt, que sería A por, creo que es seno acá en el ejemplo. Sí. Y la señal reflejada
que sería seno de kx más omega t. ¿Ok? Voy a usar una identidad trigonométrica que está en el práctico, pero bueno, lo quería reflejar acá. Cuando tengo suma de dos funciones, seno de alfa más seno beta, el resultado me da 2 veces seno de alfa más beta sobre 2 sobre el coseno de alfa menos beta sobre 2. Esto es una identidad trigonométrica entre las relaciones angulares, ¿no? Entonces, si usamos el principio de superposición, que sería la i total i1 más i2, y sumamos las funciones a seno kx menos omega t más a seno kx omega t más omega t, puedo sacar factor común a con el 2 que tengo acá, y vamos a tomar esta suma de amplitudes, digamos, considerando este como un ángulo o fase alfa y la otra la fase beta. Entonces tendría 2 veces el seno de alfa más beta, que sería kx menos omega t más kx menos omega t sobre 2 por acá, perdón. Por el coseno de alfa menos beta, que sería kx menos omega t menos kx más omega t sobre 2. Acá me quedaría coseno de 0. Aunque falta el desfasaje, ¿no? Para pensar un desfase entre una señal y la otra. Acá me quedaría 2 veces seno de kx menos omega t. Esto es para una señal que se propaga. Pero quería mostrar, bueno, la ecuación en este caso le está faltando acá el desfasaje de la interferencia para que se dé la señal interferida, digamos. Y va a aparecer acá un desfase que viene modulado con el seno de kx, que sería el que modula la amplitud de señal. Entonces las amplitudes de la señal vienen dependiendo de la posición de x modulada por este seno de kx. Este seno de kx se puede hacer 0 cuando el argumento kx toma valores de 0, pi, 2pi, perdón. Voy a tender a... Perdón. Le decía entonces que tomaba o se anulaba con valores de kx igual a 0, pi, 2pi. Estos serían para ángulos de fase de 0 grado. Para pi, que sería 180, el seno vale 0. Cuando toma de vuelta 2pi, y así sucesivamente. Y si yo paso dividiendo k, me va a quedar 0 sobre k, pi sobre k, 2pi sobre k, y así sucesivamente. Y si voy reemplazando, bueno, 0 sobre k me queda 0. Acá me queda pi sobre 2pi sobre lambda, que sería k. 2pi sobre 2pi sobre lambda. Acá se puede ir cancelando pi con pi, 2pi con pi. Y así sucesivamente. Y x sería anulando en 0, lambda sobre 2, lambda
3 lambda sobre 2. O sea que respecto a nuestra cuerda que tiene una cierta longitud L, el primer nodo sería con x igual a 0 y el primer nodo de la frecuencia fundamental, digamos, que podríamos llamarle el nodo 1, este puede ser el nodo 0, se produce para una longitud de onda para x igual a L, ¿no? Que sería el primer nodo que está situado a una media longitud de onda. Entonces, cuando x vale L, tendría L igual a lambda sobre 2, de donde tendría que la primera frecuencia fundamental sería con la longitud de onda igual a 2L, que sería una señal que está siendo interferida, que era la que veíamos en el gráfico, con un primer nodo, y si la continuáramos, digamos, tendría la longitud de onda de la señal interferida con un solo nodo, ¿no? Obviamente que la señal está oscilando acá en el medio, en ida y vuelta, y lo que veo reflejado un poco el contorno, ¿no? Sí, entonces cuando x vale L, digamos, la frecuencia o la longitud que denominamos el primer armónico, se da con lambda igual a 2L. Después para los siguientes, digamos, se irán produciendo cuando x sea igual a n veces lambda sobre 2. Entonces, si yo tengo una x igual a n veces lambda sobre 2, o L igual a n veces lambda sobre 2, voy a tener las diferentes longitudes de onda que serían 2L sobre n. O sea, esto depende de este sería el n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, que serían la cantidad de nodos que se pueden ir presentando según las frecuencias que variaban en la oscilación. Si recuerdan, teníamos un primer valle, digamos, cuando era n igual a 1, que tomaba un primer nodo. Una segunda situación bueno, me sale muy bien el dibujo. Acá tendría siempre n igual a 0. Acá ya tendría un primer nodo n igual a 1 y n igual a 2. En total tengo 3 nodos porque estoy considerando nodo 1, nodo 2, nodo 3. Acá, perdón, nodo 2 sería. Cuando n igual a 2, el lambda 2 sería 2 veces sobre L sobre 2, que sería que la longitud de onda coincide con la longitud de cuerda. Aquí está la señal interferida en los valles, ¿no? ¿Sí? Ups. ¿Y ahora qué pasó? ¿Y de qué depende, digamos, que se formen más nodos y antinodos? Estos serían los antinodos. Y estos serían los nodos, que son los puntos de interferencia constructiva y destructiva. Si recordamos que B era igual a lambda por F, la velocidad de propagación de una onda mecánica, tenía que lambda era igual a B sobre F. Entonces, si reemplazo ya en la ecuación de lambda sub n, que depende de la cantidad de nodos, tendría B sub Fn va a ser igual a 2L sobre n, donde tendría que la frecuencia de la señal interferida sería B sobre L, estoy pasando bien, por n sobre 2. Entonces tengo una primera frecuencia
la fundamental que se denomina sería con B sobre L por N sobre 2, que vendría a ser un medio, que sería la frecuencia fundamental. Y si recordamos que B era igual a la raíz cuadrada de la tensión por la densidad lineal de masa, tenemos que la frecuencia, que sería B sobre L por un medio, que esta es la fundamental, sería igual a la raíz de T sobre mu por 1 sobre 2L. A medida que voy variando la frecuencia, tendría la segunda frecuencia, sería con N igual a 2. Sería 2 veces la raíz de T sobre U por 1 sobre 2L. Y así sucesivamente. Entonces la frecuencia fundamental, que es F1, voy a tener frecuencias que denomino armónicos, que serían N veces F1. Como la frecuencia fundamental depende de la velocidad y la velocidad depende de la tensión, a medida que varío la tensión, varía la frecuencia de oscilación natural de cuerda. Y si mi equipo que tengo acá a la izquierda me está produciendo las distorsiones, la frecuencia del motor, al ir variando la tensión de cuerda, voy variando la frecuencia de oscilación de los diferentes nodos. De tal forma que tendría una señal principal que se denomina la frecuencia fundamental y los armónicos que van construyéndose a partir de cantidades enteras de la frecuencia fundamental. Entonces tendría lambda n, según lo que vimos aquí, sería igual a 2L sobre n. Y las frecuencias va a ser n veces F1 o n veces por B sobre L sobre 2L. Y esta vez que depende de la raíz de la tensión por la densidad lineal de masa, ¿no? Vamos a ver un ejemplo que creo que puede ser mejor. Nos dice que una onda estacionaria se establece una cuerda fija que tiene 120 centímetros de largo, o sea que L vale 1,2 metros. Y nos dice que la cuerda vibra en 4 segmentos, o sea que N sería igual a 4, cuando se excita a 120 Hz, o sea que esta sería la frecuencia 4. Me piden determinar la longitud de onda, que sería la longitud de onda o la onda 4, ya la conocemos, pero tenemos que conseguir la fundamental. Entonces aquí la lambda 4, digamos, sería a 2L sobre 4, que sería L sobre 2, que me da 120 centímetros dividido en 2, que me da 60. Perdón. O sea que la señal, para el caso de esta cuerda oscilante, tiene 4 nodos, a ver si me resultan. Si tiene una longitud total de 120 centímetros, la longitud de onda es de 60 centímetros, que es la mitad de una señal oscilante.
Y la frecuencia fundamental, si tenemos que Fn igual a 4 veces la F1, la frecuencia que está oscilando es de 120 Hz, 4 veces la frecuencia fundamental, y F1 sería 120 Hz sobre 4, que me da 30 Hz. Obviamente que esta cuerda está a una determinada tensión y la señal, digamos, de 120 Hz coincidió con el cuarto armónico de la cuerda y por eso vibra en 4 nodos. Si hubiese tomado una frecuencia diferente de la señal, digamos, capaz que no se presentaban los fenómenos de resonancia, que son los nodos y antinodos, sino que se hubiese producido esa distorsión que veíamos en la imagen en los puntos intermedios cuando voy variando la frecuencia, digamos, de oscilación de la cuerda, que es cuando varía la tensión, mientras mantengo, digamos, de la fuente fija, ¿no? Si yo fuese variando la frecuencia de oscilación de fuente, iría variando la frecuencia de una cuerda que tiene frecuencias normales de oscilación debido a su tensión y se produciría el mismo efecto. En este caso, para evitar variar, digamos, la frecuencia del motor que estaba moviendo la cuerda, van variando la tensión de cuerda que produce la variación de las frecuencias de oscilación en resonancia. Entonces, la modulación, digamos, de la amplitud se debe a este seno de kx que limita los máximos y los mínimos. Obviamente que cuando el seno de kx sea máximo, que sería para el argumento de kx en pi sobre 2, 3 pi sobre 2, que sean 90 grados, 270 grados y demás, ahí tendré los máximos que serían los antinodos. Solo se analizó para el caso de los nodos. O sea, aquí tengo los puntos donde se van anulando, que sería 0, lambda sobre 2, 2 lambda sobre 2, 3 lambda sobre 2, tomando en x igual a 0 el primer nodo o el primer punto fijo. Y ya es como que le llamamos el punto 0, el nodo 0, y cuando aparece un primer nodo, que sería una primera curva, digamos, de la frecuencia fundamental, tomamos el punto del nodo igual a 1 en el otro extremo, y cuando empiezan a vibrar en más nodos, digamos, se van tomando los diferentes nodos como si fueran los puntos de amplitudes máximas, ¿no? ¿Por qué voy a este comentario? Porque si uno viera esta situación inicial, pareciera que la figura tiene dos nodos, un nodo 0 y un nodo 1, y aparece un solo antinodo, digamos, que sería el punto máximo acá. Sí, se le iba a preguntar. Sí. Por eso Pero hablamos, en el problema dice segmente. sí. Igual de todos modos, cuando hablamos de 4 segmentos, digamos, serían como estos 4 segmentos de cuerda que están vibrando. Si yo le digo, bueno, este n igual a 4, en realidad tiene como 4 antinodos. Y si me pongo a analizar, podría pensar que tiene 0, 1, 2, 3 y 4 nodos. Si yo lo contara como nodo 1, 2, 3, 4, 5, esta figura tendría como 5 nodos, digamos, ¿no? Porque está en un extremo y en el otro. Y lo que se habla normalmente de nodos son justamente estos lóbulos que se van formando, que en realidad son antinodos, ¿no? Pero cuando decimos que tengo 4 nodos, digamos así, en realidad es como que tuviese 5, porque considero al nodo 0 como en un extremo. Y ahí coincide la cantidad de 4 nodos con la cantidad de los lóbulos que son los antinodos. O sea, en realidad la señal está oscilando la cuerda en estos extremos, no es que la cuerda se tense hasta tu parte superior e inferior, digamos, sino que están vibrando todos los puntos intermedios dentro de ese extremo, ¿no? ¿Se entiende?
Entonces voy teniendo las diferentes longitudes de onda que eran 2L sobre N, o sea, las longitudes de onda de las señales que se van, que reflejan los modos de resonancia, ¿de acuerdo? Que no son, o sea, depende de la frecuencia de la señal que perturba la cuerda, es que si coincide con una frecuencia de resonancia se forman los lóbulos y los nodos y antinodos. Si no coincide con la frecuencia de resonancia, que depende de la longitud de cuerda y de la tensión, la cuerda, digamos, no vibraría en resonancia produciendo esas curvas que estamos viendo recién de los nodos y antinodos, sino que, como dice acá, si la onda es distinto de longitudes normales de la onda estacionaria, también existen ondas, pero no con distribución estable de nodos y vientres, que eran esa señal como perturbada con ruido, ¿no? Entonces la frecuencia del enésimo armónico que habíamos visto era Fn, o la frecuencia de acuerdo a la cantidad de nodos que se vayan generando, va a ser igual a n por b sobre 2L, donde b sobre 2L era la frecuencia fundamental, a la frecuencia 1, digamos, de oscilación de cuerda, para este primer caso de un nodo 1, ¿no? Y acá tenemos los casos, digamos, del primer armónico fundamental, digamos, cuando teníamos F1 y igual a B sobre 2L, y la longitud de onda igual a L sobre, o 2L, digamos, la longitud de cuerda era lambda sobre 2. Y así se van produciendo los diferentes armónicos a medida que varía la frecuencia de oscilación de cuerda. La más baja se llama frecuencia fundamental, y la segunda más baja es el doble, que se denomina el segundo armónico. Normalmente, digamos, en cuerda tensa se dan estos fenómenos de resonancia para determinadas situaciones. Ustedes piensen, por ejemplo, una cuerda de guitarra que cada una tiene una densidad lineal de masa distinta. Han visto que las cuerdas más graves tienen como mayor grosor, digamos, que son de frecuencias bajas, y las cuerdas más delgadas, digamos, de menor densidad lineal de masa, son con frecuencias más altas. Y a medida que las tenso, digamos, en sí, voy variando la frecuencia dentro de ciertos límites, porque depende de la densidad lineal de masa, voy encontrando las frecuencias de resonancia de cada cuerda, de tal forma que cuando la perturbo, digamos, logro, digamos, la frecuencia de resonancia, que es la frecuencia a la que está sintonizada la señal, y a pesar de eso se van generando muchas veces más armónicos con frecuencias por arriba de la fundamental. ¿Han visto serie de Fourier ustedes o no? ¿En alguna materia? No, profe, no vi. Tengo acá. No sé en cuál se va a ver mejor. Si ustedes se fijan acá, sería una señal espectroacústico de un tono puro sinusoidal que puede ser producido en forma electrónica por un diapasón en 550 Hz, y tiene la amplitud máxima de señal a los 550 Hz, ¿no? Cuando se producen frecuencias, digamos, en diferentes instrumentos de viento o de cuerda, en este caso una flauta que estuviera cerca del intervalo de 440 Hz, obviamente que la frecuencia fundamental es a la que suena la flauta en su frecuencia normalizada, por así llamarlo, pero también se presentan otras señales que distorsionan la señal original, que se denominan armónicos, que son frecuencias del doble, del triple, del cuádruple de la original, pero con menor amplitud. De tal forma que combinadas me dan la señal resultante, que parece distorsionada como si fuera ruido, pero en realidad tiene una frecuencia fundamental que denominamos tono, y el timbre viene dado por la cantidad de armónicos que la conforman, que uno puede notar la diferencia entre un instrumento, por ejemplo, sintonizado a una frecuencia patrón, y por eso puede sonar distinto, por ejemplo, una tecla de un piano que una cuerda de guitarra o que una flauta, que tienen la misma frecuencia fundamental de oscilación por la presencia de los armónicos.
En la medida que aparezcan más armónicos, se distorsiona un poco y queda lo que denominamos timbre, que es esa mezcla de señales que le da característica propia en su valoración a una señal de diferentes instrumentos, ¿no? Miren, acá ven un fagot con una frecuencia fundamental de 58 Hz, una frecuencia baja cercana del límite de umbral de audición de frecuencia, y tiene muchos más sonidos, digamos, con armónicos cercanos que en un tono puro que se puede dar en otro tipo de equipo, ¿no? ¿Se entiende esto de las frecuencias, ya de las frecuencias normalizadas o de resonancia y los armónicos? ¿No? Profe, ¿por qué aparecen los armónicos eso? Porque el instrumento, si vos analizás, digamos, un instrumento que genera una señal pura, que puede ser un diapasón, digamos, vibra solamente con la frecuencia de resonancia, independientemente de la fuente, digamos, ¿no? Una cuerda, digamos, que tiene un timbre diferente al de un piano, de una guitarra, es porque tienen diferentes, por así llamarlo a veces, densidad lineal de masa, y cuando se perturban la señal, digamos, se van produciendo más armónicos en esa generación, digamos, del elemento externo, que hacen que presenten armónicos la señal original, digamos. Ah, eso que decía recién de que transfería y rebotaba cuando cambiaba entre cosas con diferente densidad lineal y todo eso. Sí, aparte de tener que fijarte o pensar que están sujetas en unos extremos, digamos, y en algunos momentos las reflexiones, digamos, pueden dar a que aparezcan no solamente la frecuencia fundamental, sino las armónicas que van también transmitiéndose dentro de ese espectro reducido o de ese espacio contenido, digamos, no espectro reducido, ¿no? Se llama este espectro de frecuencia cuando me muestra amplitudes en función de frecuencia para señales puras, que pueden ser como un diapasón acá arriba, y para señales no son con ruido, pero sí son distorsionadas de la fundamental, debido a la presencia de los armónicos por características propias constructivas del equipo, digamos, ¿no? Una flauta, por ejemplo, reverbera, digamos, y tiene los puntos de salida, digamos, los puntos de la flauta serían como la zona de los nodos, y los puntos intermedios entre los agujeros están en la presencia de los antinodos máximos, ¿no? Porque obviamente en esos puntos de salida hay depresión y se pierde señal. Entonces, dependiendo de la ubicación de los puntos de salida, o tapando unos u otros, voy cambiando las longitudes de onda de las señales que se pueden propagar en el interior y comienzan a sonar diferente porque tienen diferentes frecuencias fundamentales, ¿no? Pero dentro de ese espacio contenido hay señales que se van reflejando y da presencia en este choque con los extremos y reverberancia de las paredes de los materiales, la presencia de armónicos sobre la frecuencia fundamental. Profe, Sí. disculpe una consultita. La frecuencia de voz, de tono de una persona, de una mujer, más o menos, ¿entre qué frecuencia tiene? Yo te muestro. Porque eso debatíamos el otro día con un compañero. Lo que está acá. Quiero ver el... Esto lo veremos después, bueno, si nos da el tiempo, pero... Este es el espectro de frecuencias audibles. ¿Recuerdan esta gráfica que vimos hace rato, que eran frecuencias sobre el eje horizontal y arriba nivel de intensidad? Que vendría a ser como casi el volumen, digamos, ¿no? Que estamos acostumbrados más a analizar. Recuerden que el nivel de intensidad era potencia radiada por unidad de área, ¿no? Entonces tengo niveles de intensidad que conforman el umbral de audición, que sería esta curva inferior, y por arriba tengo un umbral de situación dolorosa en los que la amplitud de la señal, la intensidad, produce tal nivel de distorsión al mover
tímpanos, por ejemplo, que produce daño, ¿no? Entonces, normalmente la frecuencia audible está entre 20 y 20.000 Hz. Esto todavía queda un poco corta. O a veces entre 40 y 20.000 Hz el límite superior, digamos, ¿no? Y depende de la persona, en algunos casos tiene un nivel de conformación de un armónico fundamental que puede estar, no sé, en 200, 300, 400 Hz. Y otros pueden estar en una frecuencia diferente y tener un diferente nivel de armónicos que conforman el timbre de la señal. El tono sería la frecuencia fundamental en la que uno puede estar hablando. Una persona puede hablar en una frecuencia más baja, digamos, que otra, un timbre más alto, una señal más alta en frecuencia fundamental, y después la composición de los armónicos le da esa característica de una persona que puede sonar diferente a otra. Y normalmente las mujeres tienen frecuencia alta. Frecuencias bajas, digamos, suenan más profundas, por así llamarlo, como un bajo, y frecuencias altas son las que sentimos con mayor intensidad, digamos, ¿no? Claro, porque él decía que rondaba entre los 300 Hz, yo le decía que no, que era muy fuerte, y yo le decía que entre los 165 a 200 Hz más o menos, y debatíamos eso. Sí, que es el que 300. No tengo los datos en sí, pero puede ser que esté, porque si tomamos el tono La, que es 440, que es un tono alto, digamos así, podría ser en ese nivel, digamos. Eso en cuanto a la generación de señal. Yo voy a buscar los datos, pero bueno, acá en este es la respuesta del oído, en los umbrales de audición y dolor, y que normalmente tenemos nuestra umbral de audición en el orden de los 3 a 4.000 Hz. Pero la emisión de una fuente humana, digamos, como dicen, debe estar en este orden, entre 100 a 300, 400 Hz, operación normal, digamos, ¿no? Creo que acá no está el dato. Pueden tomarse con un teléfono. Hay unos aplicativos en celular que pueden detectar el Medir espectro. la frecuencia. Detectar el Ah, espectro de la frecuencia fuente. Yo había bajado uno. Creo que se llama espectrómetro. Fíjense en el Play Store. Tienen un infrasound detector, por ejemplo, ultrasound detector, que ustedes pueden descargar y también tienen generadores de señal. Tienen un frequency sound generator que pueden generar señales puras o con mezcla de armónico. Con un teléfono pueden generar y con el otro detectar, ¿no? Y ustedes, ultrasound detector, infrasound detector, pueden tomarse o medirse, digamos, el tono de la persona que habla para estimar cuánto está la frecuencia fundamental de su voz, ¿no? ¿Cómo se llama la aplicación? Busquen ahí detector de frecuencia audible, pero uno puede ser el infrasound detector, ultrasound detector, música, audio. Después hay otro de frecuencia, del detector de radiofrecuencia, bueno, pero eso ya no. Medidor de sonido también hay uno, tools y detector de ruido. Estoy viendo ahora en el Play Store, ¿no? Había uno que habíamos bajado el año pasado, que creo que lo habíamos puesto en el informe también. Pero hay muchos en el Play Store que pueden probar, digamos, para detectar, digamos. Por un lado, generarlo en un lado. Tienen generador de señales que se instalan en el celular y por otro detectarlos, ¿no? Podría ser una prueba, digamos, para enseñar el concepto en el secundario. Generar de tono y detector o directamente un detector de tono para ver cuál es la frecuencia fundamental de los alumnos que están en el aula, digamos. O de algún instrumento, digamos, pueden hacer algo cruzado con música y demás, ver cuáles son las frecuencias fundamentales y la presencia de los armónicos, ver cómo se ve el espectro de frecuencias según los diferentes tipos de instrumentos, ¿no?
Estaba viendo. Este es el tema que sigue, vamos a ver si podemos llegar, digamos. Uy, 8:15 ya. Bien, hagamos una cosa. Creo que tienen con Manuel ahora clase. Sí, profe, a las 8:30, o sea que nos va a dar unos 10 minutitos usted para que vea. Es que si no, después no nos estamos hasta las 11 de la noche y no llegamos, sinceramente. No sé, mañana podemos seguir. No, sí, está bien. La idea es que cortemos, digamos, y dentro del lapso pretendido, digamos. Bueno, péguenle una miradita cuando puedan y si llegan a ver algo de 10. Si no, bueno, repasamos un poquito esto mañana y vemos algunos ejemplos más. Y vamos a ver si llegamos a nivel de acústica para ver los ejemplos que están acá. Bueno, tenemos que ver ondas de presión también y de desplazamiento, que es un poco más complejo, pero bueno, vamos a tratar. A ver si podemos ver mañana, si no dejamos para el martes que viene. ¿Ok? Profe, vamos a necesitar clase de consulta también porque para ver lo que ya